Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a este nuevo tutorial en donde vamos a pintar este insecto, pero este es un tutorial un poquito diferente porque no vamos a hacer un estilo, vamos a llamarlo un hiperrealismo fotográfico, sino que vamos a hacer un estilo, es realista, pero está más enfocado a la ilustración. Más concretamente son esas típicas ilustraciones de libros de animales que son tan bonitas, que son realistas, pero no tan realistas como una fotografía. Porque creo que es muy importante que aprendáis varios tipos o varias formas de ilustrar, que no todo sea fotorrealismo. Así que vamos a empezar como siempre. Aquí tenemos nuestra capa de dibujo y nuestra paleta de colores, que es, vamos, como todos los vídeos, como casi los 600 vídeos que hay en este canal de YouTube, tienes abajo en la descripción del vídeo la paleta de colores y dibujo a línea para que empieces exactamente igual que estoy empezando yo ahora mismo. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es esta capa de aquí, le vamos a cambiar el nombre a capa de dibujo. Después vamos a crear una capa nueva que la vamos a poner por debajo de la capa de dibujo. De momento la capa de dibujo no la voy a bloquear, ahora te explicaré por qué. Pero déjame ir a esta capita de aquí abajo y aquí tenemos nuestra paleta de colores con 3 tonalidades. Bueno, he añadido esta de aquí, un momento que la borro, porque si no esto va a ser un lío, aquí. Estas 3 tonalidades grises, pues coge la de arriba del todo y la arrastramos para que parezca blanco, pero no del todo. Y por último, cogemos esta otra tonalidad que es un poquitín más oscura, cogemos un pincel extra suave, mucho tamaño, una opacidad de un, por ejemplo, 50%, y más tamaño. Déjame darle toque, 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 toque por aquí abajo. Y después le voy a meter un desenfoque gaussiano para que sea súper suave este degradado, que es muy sutil, pero pasamos de un tono como un gris clarito cálido a un tono un poquitín más oscuro. De momento esto es más que suficiente. Después le añadiremos sombra, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar. A ver, ¿por qué no quería que la capa de dibujo la bloqueases? Porque quiero que des un toque con el dedo y quiero que te fijes en este menú que se despliega aquí a la izquierda, pues tienes que pinchar en la opción de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo ahora creo una capa nueva y la pongo por debajo, es muy importante que esté por debajo, yo puedo arrastrar colores. Por ejemplo, voy a poner un color muy exagerado para que lo veas. Yo puedo arrastrar un color y me rellena el dibujo a línea, pero en esta capa, no en la capa de dibujo, la rellena en esta otra capa de aquí. Este tipo de técnicas vienen muy bien para hacer ilustraciones de este tipo semirealistas, aunque tiene el inconveniente de que si quitamos el dibujo a línea, fíjate que los bordes quedan muy pixelados y muy feos, pero en cuanto ponemos el dibujo a línea quedan perfectos. Así que, ojo, precaución. Es un truco, pero también un aviso. Cuando utilizas el dibujo como referencia, no puedes quitar el dibujo, porque si no queda raro. Bueno, pues muy bien, déjame eliminar esta capa, creo una capa nueva, y ahora ya sí que sí, vamos a empezar con nuestra paleta de colores, a empezar a rellenar de color nuestro escarabajo. Vamos a ir poquito a poco porque aquí hay mucha tela. Vamos a coger un color negro, de momento empezamos con el color negro, y voy a ir poco a poco rellenando cada una de las zonas y tú vas a ir haciendo lo mismo. Así que arrastramos, por ejemplo, para llenar estas antenas de aquí, porque, ojo, esta ilustración va a consistir en, creo que son cuatro o 5 fases. La fase 1 es color plano, la fase 2 son luces y sombras, la fase 3 son texturas y por fin la fase 4 son detalles y realismo. Así que vamos a empezar de momento con la fase 1, que son colores planos. Vamos a ir haciendo zoom poquito a poco y vamos a ir rellenando cada uno de los pequeños fragmentos que tiene nuestro escarabajo. Si ves que alguno, por ejemplo, este de aquí, me rellena mal o me hace cosas raras, puedes pintarlo, ¿eh? No te preocupes, no necesitas arrastrar. Yo puedo coger el pincel, por ejemplo, un pincel preciso, y da igual que sea una capa de referencia, yo puedo pintar esta parte de aquí, ¿vale? Así que si ves que hay algún dibujo a línea que es demasiado chiquitito, o que no te encaja bien, o que no te lo hace muy bien, pues bueno, no te preocupes. Por ejemplo, esta esquinita de aquí, que no lo hace muy bien, bueno, pues no pasa nada. Termino de rellenar, total, está por debajo del dibujo a línea, no tengo ningún problema. Pues ahora vamos a ir cogiendo, por ejemplo, estas tonalidades de aquí,
Pues por ejemplo, cogemos negro, después vamos a ir respetando como hay una especie como de colores así como rojitos, así que yo respeto esas rellenos, por ejemplo esto de aquí, y termino de rellenar esta esquinita, relleno este de aquí, lo veis, ¿no? Que voy como poquito a poco, fantástico. Esta partecita de aquí también la voy a rellenar. Ya cuando lleguemos a la fase de detalle fino, pues ya le meteremos detallitos más bonitos, pero de momento más que suficiente para hacerlo así. Muy bien, fantástico. Pues ahora vamos a rellenar los siguientes fragmentos, que son los dos colmillos. Por ejemplo, que aquí queda esto raro, pues lo pintamos sin ningún problema. Fantástico, ¿eh? Me he pasado. Muy bien, ¿dónde más vamos a meterle color? Aquí, en este hueco de aquí. Después seguimos con el color negro. Ojo que de momento ya te digo que es un color muy plano, pero luego le meteremos brillos, texturas y detalles, ¿eh? Entonces, que tenga un ojo aquí, este huequito, este ojo de aquí. Vamos a rellenarle esta parte de aquí. Fantástico, va quedando bastante bien. Toda esta parte de aquí es, negra. Va a tener muchos brillos y textura, pero de momento color plano, de momento negro. Vamos a empezar, por ejemplo, con esta pata de aquí. Esta parte de aquí va a ser negra. Esta parte de aquí va a ser negra. Esta parte de aquí va a ser negra. He intentado que el dibujo a línea sea lo más fácil posible para que lo vayáis rellenando. Entonces, esta parte de aquí lo ponemos de color negro. Esta parte de aquí de color negro. Esta partecita de aquí de color negro. Vamos rellenando muy bien hasta aquí. La verdad es que va quedando bastante chulo. Queda mucho todavía, acabamos de empezar, pero va quedando bastante bonito. Pues venga, ahora esta patita de aquí. Rellenamos este fragmento de color negro. Rellenamos este fragmento de color negro. Rellenamos todo este interior de color negro. Esta parte es negra. Esta parte de aquí es negra. Voy rellenando esta partecita interior de color negro. Y lo dicho, si nos queda algún hueco raro, por ejemplo aquí en medio, lo pinto tranquilísimamente. Porque ya te digo que este dibujo en línea no va a desaparecer. Entonces lo pintamos así y lo pintamos negro esta esquinita de aquí. No, mira, ¿sabes qué? Déjame coger un momento un marrón oscuro. Me vengo aquí a la capa de referencia. Le doy unos toques, está igual que tengo otra tonalidad, no pasa nada. Vuelvo a la capa de abajo, sigo con nuestro negro y al haber cerrado ese hueco, pues ya puedo pintar esta partecita como de este color. Si te ocurre en algún momento a lo largo de hacer esta ilustración, pues ya sabes cómo lo he hecho, ¿no? Te vas a la capa de referencia y rellenas, como si dijéramos, el huequecito raro y luego vuelves otra vez a la capa de color para ir rellenando de color. Bueno, pues vamos poco a poco. Relleno esta interior, esta parte de aquí que ha quedado un poco rara. Fantástico. Ya te digo que de momento vamos a ir tono a tono rellenando todos los huecos. Pues vamos rellenando. ¡Epa, perdón! Mira, ya habéis visto que tengo un 77% de batería. Voy aquí, voy rellenando. Sí, como estoy arrastrando de arriba abajo, pues a veces sin querer hago aparecer el dock. Fantástico. Muy bien, ¿dónde más tenemos así como huequecitos? Pues esta parte de aquí, que me sube hasta aquí, hasta el lateral. Muy bien. Voy a hacer que tenga este lateral de aquí. La verdad es que va quedando, por lo menos interesante, bastante chulo. Ya te digo que va a ser, creo, bastante rápida de pintar esta textura. Pinto esto de aquí de negro. Pinto. ¿Lo ves? Aquí tengo que hacer un hueco. A ver, ¿dónde tienes un hueco, Jaime? Vamos a ver, si yo relleno esto, ¿por qué? ¿Dónde hay un hueco?
¿dónde habrá un hueco que se me haya quedado abierto? Voy a parar el vídeo a ver si lo encuentro para no estar aquí jugando al ratón y al gato. Pero ya te digo que esto me pasa mucho. Pero como no lo veo muy claro, puede ser esta esquinita de aquí. Paro un momento el vídeo y cierro el hueco. Ahora mismo vuelvo. Bueno, ya he dado con el fallo. Estaba aquí. Aquí había un píxel raro que se quedaba abierto. Ahora ya sí que sí, puedo arrastrarlo sin miedo, que ya me lo cubre todo bastante bien. Y ya te digo que lo que no cubra... Espera, estoy en la capa. Si es que Jaime, por Dios, por Dios, por Dios. Déjame irme a la capa de abajo. Ay, de verdad. Vale, ya está. Este de aquí, ahora ya sí que sí. Madre mía, perdonadme, ¿eh? Esta parte de aquí lo relleno. Fantástico. Bastante, bastante, bastante bien. Ahora rellenamos esta patita de aquí. Todo este hueco de aquí que llega casi, casi, casi hasta cubrirlo todo. La parte que no lo cubre, por supuesto, la pinto. Y ahora nos vamos a esta patita de aquí, que arrastro esta parte de aquí. Arrastro esta parte de aquí abajo. Esta parte de aquí es negra. Esta esquinita de aquí también es negra. Me vengo ya por fin a la última pata, que la arrastro así. La arrastro hasta aquí para que se llene casi entera. Termino de rellenar algún pequeño hueco, aunque ya te digo que esto de aquí van a ser pelitos, que lo haremos en la última fase, ¿eh? En la fase 4 de detalles. Pero ya que lo hacemos bien. Bueno, pues con esto hemos rellenado ya el escarabajo, por lo menos una de las tonalidades del escarabajo. A ver, es muy, muy, muy... Mira, me voy a quitar el dibujo a línea para que lo veas cómo queda de raro y feo y mal, pero como va a estar el dibujo a línea siempre visible, no hay ningún problema. A ver, lo que te estaba diciendo es muy importante, muy, 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 muy importante que cada tonalidad esté en una capa nueva. Porque luego le vamos a meter texturas y cada color va a tener una textura diferente. Así que creamos capa nueva. Si quieres la puedes crear por debajo del negro, da igual, pero lo metemos por debajo del negro, va a seguir haciendo efecto la referencia. Y ahora, por ejemplo, vamos a coger pues, nuestro tono base, que sería, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí en medio es un tono base bastante interesante. Así que vamos a empezar a arrastrar el tono base en algunas de las partes de nuestro escarabajo. Aunque ya te digo que aquí va a haber un degradado un poco rojo, pero bueno, de momento lo hacemos así. Fantástico, esa parte va a tener ese color. Esta parte del escarabajo tiene ese color. Esta parte tiene este colorcito así, como un poquito café, un poquito dorado. Fantástico, y yo creo que ya no hay más colores de esta tonalidad. Muy bien, fantástico. Pues lo que hemos dicho antes, capa nueva, la ponemos por debajo y cogemos la siguiente tonalidad. En este caso es una especie de rojo, así que vamos a cogerle como un rojo, no el rojo más intenso, que lo meteremos después, es una especie como de rojo un poquitín más apagado, y simplemente con este color vamos a ir rellenando cada uno de los huequecitos que nos quedan de nuestro escarabajo. Así que voy arrastrando, voy arrastrando, voy arrastrando. Ya te digo que luego, no te preocupes, que luego le daremos brillos, volúmenes, sombras, textura, pero de momento vamos pintando nuestro escarabajo para que vaya teniendo unas tonalidades base. Ojo que no todos los huecos son de color rojo, ¿eh? Hay algunos que son de color blanco que no podemos dejarlos sin pintar, ¿eh? Bueno, ya lo verás. Luego quito el color de fondo y verás a lo que me refiero. Pero voy arrastrando. Fantástico. Muy bien, va quedando bastante, bastante interesante. Esto es rojo, rojo. Todas estas cositas de aquí
Opa. A ver, esa de aquí. Estas cositas de aquí son rojas. Esto lo pintaré ahora que se me ha ido ahí. Muy bien. Ahora vamos aquí a esta otra patita de aquí. Muy bien, lo que me refería, estos dos puntitos van a ser blancos. Entonces, de momento, los dejamos así. Fantástico. Seguimos ahora con estas patitas aquí. Esta parte de aquí, esta parte de aquí. Ya te digo que lo he intentado hacer lo mejor posible para que te resulte, vamos, súper fácil seguir este tutorial. Vamos arrastrando. ¡Epa! Otra vez. Vamos arrastrando. Fantástico. Ahora esta pata de aquí. Que todo esto es básicamente rojo. Aquí sí que no hay colores blancos. Relleno, relleno, relleno. Aquí pinto esto. Ahora voy a rellenar este lateral de aquí. Rellenamos este lateral de aquí. Y vamos, como poco a poco se va llenando de color nuestro escarabajo. Epa, a ver, ¿qué he pintado mal? Ahí. Lo habré soltado en la línea. Es que mira, si yo cojo el color y en vez de soltarlo aquí lo suelto en la línea, me hace o eso, o si me voy un poco fuera me hace cosas rarísimas. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado. Opa, aquí. Fantástico. Un poquito de cuidado rellenando los colores, pero vamos, que no tiene mucho misterio. Ya lo he soltado donde lo debía. Aquí. 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 Y aquí. Pues fíjate, ya tenemos con un color base, muy básico, pero tenemos un color base, nuestro escarabajo. Eso sí, cada tonalidad está en una capa diferente. Eso sí, que no se os olvide que voy a hacer invisible el color de fondo, que hay una serie de huequecitos que son del color clarito. Vamos a ponerlo, no del más claro, de este de aquí en medio. Hay una serie de huecos que hay que crear una capa nueva para esta tonalidad, para rellenar estos huequitos. ¿Por qué lo rellenamos? Porque si no, cuando yo pinte la sombra de nuestro escarabajo, vamos a tener problemas, porque se nos va a ver la sombra aquí en estos huecos de aquí. Y esto no son agujeros, son simplemente puntitos de otro color. Entonces, hay que rellenarlo bien para que no haya sorpresas. Relleno este, y creo que no hay nada más que rellenar, así que ahora ya sí que sí puedo hacer visible el color de fondo. Muy bien, fantástico. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? A ver, antes de meter los brillos y las zonas claras y el volumen en general, vamos a meter las texturas. Entonces, para las texturas, cada una de estas capas, con 2 dedos hacia la derecha, quiero que bloquees el canal alfa de todas ellas. Bueno, en realidad la blanca no haría falta, pero bueno, lo hago ya porque estén todas así. Así que empezamos, por ejemplo, con el negro. En el caso del negro vamos a coger, pues por ejemplo, este colorcito grisecito que teníamos antes. Vamos a crear una capa nueva. Esta capa nueva le vamos a meter una máscara de recorte para pintar solo en la parte, es como si fuéramos la parte negra. Y ahora vamos a coger pinceles de textura. A ver, hay texturas muy interesantes. Yo creo que podría funcionar muy bien. Esta de rejilla me gusta mucho, a ver cómo hace. Me gusta bastante. Lo voy a hacer un poquito que manche más. Fantástico. ¿Lo ves que voy pintando tranquilamente nuestra textura? Voy pintando. Como no me puedo salir por fuera, pues no hay ningún problema. Fantástico. Muy bien, pues tiene una especie así como de texturita, pero obviamente está demasiado fuerte. Por lo tanto, yo esta opacidad de la capa le voy a poner, pues no sé,
un 50%. Un 50% es más que suficiente para que tenga textura. No te preocupes por el volumen, de momento es normal que quede plano, pero que tenga textura. Eso sí, con la goma de borrar, un pincel extra suave, acuérdate que los ojos, eso sí que son negros puros. Fantástico, ya te digo, olvídate del volumen, que el volumen se lo daremos después. Hombre, en todo caso, si quieres borrar un poquito aquí, esta junta de aquí, para que sea como más negrita, y le borramos un poquitín aquí debajo, más que nada, para que no tenga tanta textura esta zona, aunque ya te digo que esto que estoy haciendo ahora casi es darle volumen. Pero bueno, vamos como poco a poco. Y eso sí, me he dado cuenta que hay un pequeño problema, porque esta zona debería ser roja. Esta parte tendría que ser roja y no lo es. Así que déjame un momento seleccionar forma libre. Selecciono esta partecita de aquí. Y la arrastro fuera del lienzo. Y ahora sí me voy a la capa de los rojos. Un momento, desbloqueo el canal alfa, cojo el color rojo y lo arrastro, porque esta parte tiene que ser roja. Ahora ya sí que sí, vuelvo a bloquear el canal alfa y vengo aquí a nuestros negros. Muy bien, pues ya tenemos un negro con textura. Vamos a hacer lo mismo con los otros colores. Por ejemplo, este color de aquí, capa nueva, por supuesto, máscara de recorte para pintar solo sobre, como si dijéramos, sobre la partecita de esta capa. Y vamos a buscar otra textura, pues otra textura interesante. Por ejemplo, yo voy mirando en aerosoles, podría ser. Voy a coger esta de aerosol y voy a coger como el color así clarito. A ver qué me hace. Le voy a subir la opacidad. Me gusta bastante. Pues todo este color le doy así rápido para que tenga esta otra textura. Lo ves, ¿no? Que ya tenemos dos texturas diferentes en función del color de nuestro escarabajo. Fantástico, pues muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora nos vamos al rojo, capa nueva, máscara de recorte para no salirnos por fuera. Cogemos un color negro y vamos a irnos, por ejemplo, a ver qué más podríamos tener. Oh, este de aquí, el Furnox, es una maravilla. Se lo voy a poner para que lo veas. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Es una maravilla este pincel para dar textura, sobre todo a insectos. Le voy dando, ¿lo ves? Es importante que cuando tú empiezas a pintar no levantes el Apple Pencil. Ves arrastrando, arrastrando, arrastrando. Porque si levanto el Apple Pencil se reinicia la textura y entonces las manchitas se solapan unas con otras. Entonces le voy dando por aquí, le voy dando por aquí. La verdad es que quedan muy bonitas estas manchas. Me gustan mucho, 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 mucho estas manchitas de aquí. Bueno, de hecho, en este colorcito de aquí, incluso podría crear una capa nueva con un rosita, un momento, con este pincel Furnox, solo por darle un poquito como de volumen, pero se lo voy a dar por encima. Ahora sí, ahora me gusta mucho. Me gusta mucho una combinación de más texturas. Aquí le voy a dar un poquito más de Furnox para que tenga así un poquitín de relieve, un poquitín de textura. Y la verdad es que va quedando bastante interesante. De momento es muy cómic, de momento, pero ya verás como poco a poco vamos a ir ganando realismo. Bueno, pues lo que vamos a ir haciendo ahora, quiero que combines todas las capas en una, menos los brillos los vamos a dejar en una capita por separado. Y en esta capa, que es la que tienes todo el escarabajo, pues con el canal alfa así bloqueado, crea una capa nueva
métele una máscara de recorte para no salirte por fuera. Y por ejemplo, vamos a empezar iluminación o sombra. Pues vamos a empezar con la sombra. Quiero que cojas este color de aquí, el de la derecha del todo. Vete a la capa que acabas de crear y en vez de normal, dale a subexposición lineal. Y ahora, con un poquito de paciencia, aquí en los pinceles, con el pincel extra suave, vamos a empezar a darle un poquito como de volumen. Por ejemplo, cojo la herramienta de selección y selecciono el bordecito de aquí y selecciono, por ejemplo, esta patita. Y una vez que tengo esta patita, me voy a mi pincel extra suave, le bajo la opacidad bastante, hasta un 20%, y fíjate lo que va a empezar a ocurrir. Yo, por ejemplo, voy a empezar a darle toque, 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 por ejemplo, por aquí, para que la pata del escarabajo se note que venga desde la parte exterior. Ahora, por ejemplo, oscurezco todo este lateral de aquí para que tenga volumen. Luego, por ejemplo, deselecciono, vuelvo a seleccionar, cojo el siguiente segmento de nuestra patita. Le doy a pintar y toque, 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 para que efectivamente empiece a tener algo de volumen. Y eso que estamos de momento solo con las sombras. ¿Lo ves? Lo mismo. Cojo este fragmentito de aquí y toque, luego más chiquitito, porque esta parte es más delicada. Toque, 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 toque. Deselecciono, vuelvo a seleccionar este otro fragmento y pinto. Toque, 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 toque y le doy sombra. Deselecciono y selecciono otro fragmento. Vamos a ir poco a poco deseleccionando, seleccionando, pinto, deselecciono, selecciono. Voy a coger, sí, esta parte de aquí así. Pinto. Y luego, sin seleccionar nada, puedes ir como corrigiendo un poquito el volumen. De tal forma que lo que antes era una pata plana, como esta de aquí, ahora ya tiene volumen. Lo ves, ¿no? Por ejemplo, hacemos lo mismo en esta parte de aquí. Le damos a seleccionar, seleccionamos bien esta parte de aquí, cierro la selección y ahora le doy pues una buena sombra. Por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí abajo. Lo ves, ¿no? Le doy volumen. Para que ahora dé la sensación de que la pata del escarabajo viene de debajo del caparazón. Fíjate qué diferencia entre esto y esto, esto y esto. Poco a poco vamos consiguiendo el volumen de nuestro escarabajo, de nuestra figura. Por ejemplo, yo ahora puedo coger este pincel extra suave, así grandecito, y por aquí por la derecha toque, 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 un poquitín. ¿Qué ves que te pasas, que te queda demasiado oscuro? Bueno, como estamos en una capa nueva, puedo borrar tranquilamente, le bajo la opacidad a la goma de borrar y borro un poquitín para que tenga curvatura. ¿Lo ves? Por ejemplo, ahora esta parte de aquí, luego más pequeño, le bajo a un 10% el brillo y le oscurezco la cabeza, por ejemplo, por este lateral de aquí, para que tenga un poquito de volumen nuestra cabeza. ¿Lo ves, no? O incluso con un pincel muy chiquitito, yo puedo ir dando todas estas sombras, todos estos volúmenes de cada uno de los filamentos de nuestra antena. Lo veis, ¿no? Cómo va ganando muchísimo volumen toda esta parte de aquí. Por ejemplo, puedo oscurecer mucho esta parte de aquí abajo. No me preocupa la textura, no me preocupa nada, porque estoy
con capas nuevas, por lo tanto nunca voy a perder la textura, jamás. Por eso es importante el orden, porque en la pintura digital el orden de los factores sí que altera los resultados y mucho. Si yo hubiera pintado primero las sombras y después las texturas se me pondrían encima de las sombras y quedaría feo, perdería todo el volumen. Entonces le voy dando poquito a poco. Por ejemplo, aquí en medio, así le doy nada, poquito de volumen aquí, para que tenga un poquito de sensación de volumen. O aquí debajo, le oscurezco un poco, para que dé la sensación de que la cabeza tiene volumen. Muy bien, fantástico. Pues venga, siguiente. Por ejemplo, por aquí le oscurezco la parte de atrás de la pata, para que dé la sensación de que está por debajo de la pata que habíamos pintado antes. ¿Lo veis? Fíjate que ya ni siquiera estoy dándole a la herramienta de selección, sino que voy pintando directamente. Porque como tengo el dibujo a línea, tampoco hace falta ser tan preciso. ¿Lo veis? Por ejemplo, oscurezco aquí. Fantástico. Aquí lo mismo, lo hago más chiquitito y empiezo. Le meto un pliegue aquí, le meto otro pliegue aquí, otro plieguecito aquí, otro aquí. Veis que voy ganando volumen, y eso que todavía no hemos empezado con el detalle fino, pero un poquito más grande. Sí que voy generando por lo menos un poquito de tridimensionalidad. Aquí lo oscurezco y subo hacia arriba. Lo veis, ¿no? Es que cambia una barbaridad, fíjate, entre esto y esto, esto y esto. Perdón, esto. Vamos poco a poco, consiguiendo cada vez más y más realismo. Por ejemplo, ahora le voy a oscurecer esta esquinita de aquí. Se la oscurezco bastante para que tenga volumen, para que dé la sensación de que viene desde debajo de nuestro caparazón. Lo veis, ¿no? Fantástico. ¿Dónde más tiene volumen? Pues todo este lateral, lo voy a hacer un poquito más grande. Hay que oscurecerlo por el volumen de la pata. Y luego ya más chiquitito, pues le voy dando así. Le voy dando más detalle. Por ejemplo, esta parte la hago así oscurita. Esta parte la oscurezco. Esta parte la oscurezco. Ya te digo que no estamos intentando conseguir un hiperrealismo fotográfico, pero sí ese realismo de las ilustraciones de insectos, de los libros de ciencia, por ejemplo, que son una absoluta preciosidad, como los pintan. Pues fíjate cómo vamos ganando ese realismo pictórico tan bonito. Para pintar todo el caparazón, sí que me voy a permitir seleccionarlo, más que nada para que pueda pintar volumen con un pincel muy grande sin preocuparme de estar tapando otras partes. Esta parte de aquí me da igual, porque sale por fuera, así que me da exactamente igual que venga por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eso sí, aquí hay que tener mucho cuidado en la patita. Simplemente dibuja por encima del dibujo a línea, con eso es suficiente, porque nunca se va a meter por debajo del dibujo a línea.
Esto que venga por aquí. Muy bien, una vez que he hecho esta selección, ahora ya, con nuestro pincel extra suave, eso sí, bastante grande, puedo empezar a darle volumen a todo este caparazón por la parte de aquí abajo. ¿Lo ves, no? Y luego, con la herramienta de selección, puedo seleccionar la parte central. Selecciono primero, como si dijéramos, el lado izquierdo. Simplemente le bajo el tamaño. Le voy dando toques. Fíjate cómo va ganando el volumen. Y ahora simplemente presiona y mantén el dedo sobre la herramienta de selección para que vuelva a aparecer el menú abajo y le digo a invertir. ¿Para qué? Para pintar esta otra parte. Y entonces ahora le doy a pintar y voy pintando esta partecita de aquí. Fíjate qué volumen más interesante y ojo, que aún no hemos empezado con los brillos, ¿eh? Estamos solo con las zonas oscuras, pero fíjate cómo cambia entre esto y esto. Esto y esto, esto y esto. Ahora, cuando le metamos las zonas claras, vamos, va a agarrar un volumen increíble. Pero primero hay que terminar de pintar las zonas oscuras. Perdón, así. Así que pinto la sombra del caparazón sobre la pata para que venga desde debajo. Pinto primero todo este lateral así oscurito, más que nada por volumen, y luego con un pincel más pequeño le voy dando detalle a cada uno de estos fragmentitos, de estas escamas. Muy bien, pero fíjate qué maravilla, qué cómodo es saber utilizar los modos de fusión de las capas. Muy bien, pues ahora esta otra capa de aquí. Lo hago un poquito más grande. Y lo mismo, primero se oscurece bien este lateral de aquí para que venga desde debajo. Le meto primero un volumen principal que lo oscurezco así y un poquito aquí en el lateral también. Y ahora ya con un pincel más chiquitito, así, le hago esta rótula de ahí para que tenga volumen. ¿Lo ves? Fíjate qué bien. Y esta parte de aquí lo mismo, le vamos dando toque, bueno, muchos toques. Luego con los brillos se enfatizará todavía más, pero de momento así. Fíjate qué maravilla. Fíjate qué bonito está quedando. Pues venga, ahora este lateral de aquí. Aquí ten cuidado porque esta zona es de brillos. Me refiero a la parte de la derecha del caparazón. Así que con cuidadito de no salirnos del dibujo a línea. Le meto esta sombra. ¿Por dónde más va a tener sombra? Por la parte de aquí abajo. Pues oscurezco toda esta zona de aquí. Primero le doy volúmenes generales. Así. Y así. ¿Cómo va cambiando, eh? Y ahora ya, con un pincel chiquitito, voy oscureciendo cada una de las partes para que sea coherente. Por ejemplo, aquí en medio, por aquí en medio, aquí en medio, por aquí,
por aquí, un poquito por aquí, un poquito por aquí. Fantástico. ¿Qué falta ahora? Esta pata de aquí, pues lo mismo, tiene que ser coherente. Así que esta parte tiene que tener un poquito de sombra. Es muy importante aquí que el rojo de aquí de la derecha del caparazón sea rojo brillante, pero que la pata tenga sombra. Así da la sensación de que viene de debajo del caparazón. Muy bien. Y lo mismo de antes, ya estamos casi terminando. Lo hago más chiquitito. Le meto sombra. Para que dé la sensación así como de volumen. Y luego le meto un poquitín de sombra. Más que nada para hacer desaparecer la textura de las juntas con sombra. Bueno, bastante bien. Déjame meterle aquí un poquito de sombra aquí en el borde. Así. Bastante bien. Fíjate qué diferencia entre esto y esto. Fíjate. Esto y esto. Es una maravilla. Y eso que aún faltan muchas cosas, pero ya empieza a dar esa sensación de típico libro de ilustración científica que me encantaría, que ojalá alguien se dedique a la ilustración científica porque Procreate es una herramienta maravillosa para ello. Pero bueno, una vez que hemos terminado esta capa de aquí, que es la capa de sombras, vamos a empezar a darle la capa de brillos. Pero antes de darle los brillos, déjame darle un poquito de sombra al escarabajo sobre el fondo, más que nada porque este color es demasiado claro y si le voy a meter brillos necesito que la luz sea coherente. Así que mira, quiero que cojas esta capa, la capa base, duplicamos la capa base del escarabajo, nos vamos a esta capita que acabamos de crear, la ponemos por debajo de todas las demás capas y lo que quiero que ahora hagas es, con este color que teníamos hecho así, este de aquí abajo, con un pincel extra suave, mucho tamaño, mucha opacidad, casi máxima, quiero que lo pintes todo. Ya sé que parece que no estoy haciendo nada, pero en realidad estoy pintando una capa por detrás, ¿vale? Estoy pintándola de este marroncito de aquí. Pues una vez que tengo esta capa, así de la silueta de nuestro escarabajo con esta tonalidad, pues simplemente quiero que con dos dedos hacia la derecha desbloquees el canal alfa. Vamos a hacer varias cosas. Una vez que hemos desbloqueado el canal alfa, quiero que le metas, no sé si un desenfoque gaussiano, no, de momento no. Vamos a darle aquí a la herramienta de mover, pero en vez de mover, dale a deformar y arrastra un poquito así hacia abajo. Luego pintar esos huecos que se han quedado ahí. Arrastramos un poquito para que sea coherente la sombra del escarabajo sobre el fondo. ¿Lo ves que ahora está como con esa sombra? Pues bueno, lo que voy a hacer ahora es, permíteme un momento, con un pincel preciso, déjame rellenar esto. No te preocupes por todos estos huecos porque lo vamos a desenfocar. Pero obviamente donde hay algún hueco demasiado grande, pues hombre, pues no me interesa mucho, sobre todo estos de aquí. Pues se los tapo. Vale, bastante bien. Déjame rellenar un poquito algún hueco así por aquí en medio. Bueno, pues una vez que tenemos hecho esto de aquí, ya te digo que dan igual, estos huequecitos de aquí. Quiero que te vayas aquí y le des a desenfoque gaussiano. Por eso te decía que daban igual, porque fíjate en cuanto haces zoom desaparecen. Pues le damos un desenfoque gaussiano de un 10% de desenfoque gaussiano, por ejemplo, para que ahora dé la sensación de que el escarabajo está apoyado sobre el fondo. Lo que puedes hacer es bajarle un poquito la opacidad si crees que pancha demasiado, pues le bajamos un poquitín la opacidad
Y luego yo lo que suelo hacer también es duplico esta capa y en la capa de abajo le meto un desenfoque gaussiano bastante más amplio, más que nada para que dé un poquito más sensación como de volumen, y con la goma de borrar un pincel extra suave aquí en la parte de aquí arriba, en la parte de las luces, le borro un poquitín. Así, porque yo lo que quiero es que el escarabajo se apoye. Lo ves, ¿no? Que es sutil, pero le da un punto muy, 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 muy interesante. Combino capas y ahora fíjate la diferencia entre esto y esto, esto y esto. Lo ves como poco a poco vamos ganando bastante realismo en nuestro escarabajo. Yo una cosa que puedes hacer, que puede quedar bastante bien, en el fondo, si te aburre este fondo tan clarito, puedes crear una capa nueva y con este mismo color que acabamos de dar ahora, pues por ejemplo nos vamos aquí arriba, nos vamos a texturas y puede funcionar, por ejemplo, bien un pincel victoriano. Yo lo voy a hacer bastante grande. Un segundito, que le voy dando todos estos toques así. Muy bien, lo que hago es, con la herramienta escalar de manera uniforme, lo hago un poquito más grande. Por ejemplo, así. Y después lo que hago es, le bajo la opacidad mucho, pero mucho. Se lo pongo un 13-14%. De tal forma que el fondo ya no es tan aburrido, sino que es un fondo así como clásico, como una hoja de papel. Y gana muchísimo realismo nuestra ilustración. De hecho, voy a combinar las capas para que lo veas. Compara esto a esto, esto a esto. Así. Lo ves, ¿no? Como poco a poco vamos ganando mucho realismo, pero de una manera muy rápida. Bueno, luego le meteremos un poquito más de sombra aquí abajo, esta sombra más intensa, pero de momento vamos a dejarlo así. Lo que voy a hacer ahora es voy a crear una capa nueva aquí, pero por encima de la capa de las zonas oscuras. Eso sí, acuérdate de que esté seleccionada la máscara de recorte. Y en modo PD normal, no sé si aclarar o añadir. Vamos a empezar con añadir. Voy a coger una tonalidad así amarillita clarita, por ejemplo esta de aquí. Y lo que voy a empezar a hacer ahora es darle un poquito como de brillo. Voy a cambiarle el pincel otra vez a un pincel extra suave, 10% de opacidad, un poquitín, y voy a empezar aquí arriba, por ejemplo, un poquito menos, así, a darle zonas de brillo a nuestro escarabajo. Pero ojo, ojo, aquí hay que hacerlo con mucho más cuidado de cuando hacíamos las zonas oscuras, ¿eh? Si quieres que un 10% te mancha mucho, pues bájalo a un 6-5%. Esto tiene que ser más delicado. Por ejemplo, aquí le damos un poquito de brillo. Aquí le damos un poquito de brillo en esta patita de aquí. Un poquito de brillo aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Esto es mucho más delicado, ¿eh? Pero fíjate qué enorme, enorme, enorme diferencia entre esto y esto. ¿Ves cómo poco a poco vamos ganando realismo? Ya sé que al principio lo has visto y dices, no sé yo si me convence, pero ya te digo yo que si lo vas haciendo con paciencia, poco a poco, y siguiendo las técnicas que yo te doy, al final queda precioso. Le doy bien de brillo aquí, un buen brillo aquí, un buen brillo aquí. Ahora con el pincel más chiquitito, brillo aquí, 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 un poquito aquí, un poquito aquí. Por ejemplo aquí, fíjate qué bonito queda. Muy, 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 muy bonito.
Por ejemplo, la siguiente pata, pues bueno, pues vamos a hacerle que tenga un brillo, pues por ejemplo, por aquí. Como le estamos dando a añadir, yo puedo pintar con el mismo color todos los brillos, que no te preocupes, que siempre, siempre, siempre van a ser coherentes. ¿Lo ves? Fíjate qué bonito. Incluso aquí se lo voy a enfatizar un poco más. Fantástico. ¿Dónde más? Pues por ejemplo por aquí. Te digo que tiene que ser coherente los brillos. No perdemos textura, no perdemos volumen, no perdemos nada. Y va ganando un realismo espectacular. Por ejemplo aquí. Ahora le meto por aquí un poquito de brillo. Le meto brillito por aquí, más pequeño el pincel. Un poco de brillo por aquí. Un poco de brillito por aquí. Fantástico, fíjate qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Luego, por ejemplo, por aquí le meto un poco de brillo en este giro de aquí. Le meto brillo aquí, brillo aquí, brillo aquí. Ya te he dicho que había que tener un poquitín más de cuidado, más que nada para que sea más coherente y bonito. Fantástico. Le meto un buen brillo aquí en el borde. Aquí en este bordecito le voy a meter también un poco de brillo. Para que sea así coherente. Luego, por ejemplo, en esta parte de aquí en medio, le meto un buen brillo aquí arriba. La enorme ventaja que tiene trabajar así con estas capas es que puedes borrar si te pasas. Yo de momento no me he pasado, pero si tú te ves que estás manchando demasiado, borra con toda tranquilidad. Porque ya te digo que no vas a perder nada de información de lo que ya hayas pintado. Por ejemplo, aquí, 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 aquí y aquí. Fíjate, fíjate cómo va cambiando todo nuestro escarabajo. Por ejemplo, ahora aquí, más grande el pincel, toque, 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 y le doy un buen brillo aquí en el lateral. Para que tenga súper volumen. ¿Lo ves, no? Es lo que te digo. Fíjate qué diferencia entre esto y esto, esto y esto. O sea, es que si partimos de la nada, o sea, partíamos de esto que era plano, esto que ya empieza a tener algo de realismo y esto ya que vamos, que tiene muchísimo realismo y es simplemente saber utilizar las capas con un poquito de cabeza. Así que vamos a ir aquí. Pero claro, si no te lo cuentan, es imposible que lo sepas. Pero para eso estoy yo aquí. Para eso está este canal, para enseñarte todos mis trucos. Le pinto brillo aquí, le pinto brillo aquí. Estoy convencido de que nunca habías pintado así, utilizando las máscaras, los modos de fusión de las capas para sacar todos los brillos y reflejos de un cuadro semirrealista.
Fantástico, por ejemplo, aquí. Le metemos un buen brillo. Aquí arriba, buen brillo. Un buen brillo. Brillito, brillito. Brillito. Y brillito. La verdad es que este escarabajo está siendo digno de aparecer en cualquier libro de ciencias naturales. Cualquier libro de ilustraciones de animales. Si alguna vez tienes que hacer alguna ilustración de un animal, acuérdate de este tutorial. Le voy dando. Fantástico. Vamos a pintar ahora esta de aquí. Tenga un brillo por aquí arriba. Un poquito aquí. Por aquí le metemos un buen brillo. Y por aquí abajo muy poquitín porque está bastante en sombra. Fantástico, qué maravilla. Queda ahora el caparazón central. Para el caparazón central, que por supuesto le va a dar muchísimo volumen. Bueno, déjame darle un momento. Aquí más chiquitito. Aquí, un momento, ¿eh? Un poco de brillo aquí. Y más chiquitito aún. Aquí un pliegue de brillo. Y aquí otro pliegue con brillo. Fantástico. Muy, 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 muy bien. A ver, para el caparazón central vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a utilizar la herramienta de selección. Así que, más que nada para no aclarar otras partes, déjame seleccionar. A mí se me ha ido una zona un poco roja, pero bueno, da igual. Voy a seleccionar el caparazón central, teniendo cuidado solo en la zona de las patas. Vamos a cerrar esta selección por aquí y por aquí. Y una vez que lo tengo seleccionado, pincel, bastante tamaño, y empiezo a, un poquito más pequeño, así. Empiezo a darle brillo, bastante brillo aquí, para que tenga muchísimo volumen. Le bajo el tamaño y un poquito de brillo por aquí. Para que también tenga volumen. Y es más, le voy a dar hasta un poquito de luz indirecta. Por aquí, por el lateral. Y por aquí. Bueno, deselecciono, fíjate qué volumen. ¿Qué crees que te has pasado con el brillo de aquí? Pues es lo que te he dicho antes. Con la goma de borrar, pincel extra suave, puedo borrar parte del brillo que no voy a perder nada, no voy a perder ningún detalle, no voy a perder ninguna textura, vamos, nada, ningún color. Es una maravilla. Fíjate qué diferencia entre esto y esto. Fíjate, esto y esto. La verdad es que está quedando bastante bonito. Ya te digo que no es hiper realista, pero sí que tiene este punto como de ilustración científica bastante realista. Bueno, antes de darle los detalles ya finales, los detalles pequeños, yo voy a corregir un poquito la iluminación porque me da la sensación de que está demasiado claro el fondo con respecto a este insecto tan oscuro. Así que voy a crear una capa nueva. Encima de la capa del fondo le digo a subexposición lineal. Me vengo aquí a nuestros colores, este de aquí, el de la derecha del todo, y con un pincel extra suave de mucho tamaño
muy poquita opacidad, una opacidad de un 10%. Le voy a empezar a dar un momento, toque, 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 por aquí un momentito. Un segundito. Déjame. Sí, una subexposición lineal. Pero se la voy a poner por encima de la sombra, porque si no, me estaba tapando las sombras. Le meto un desenfoque gaussiano para que sea más suavecito y le bajo un poquito la opacidad, por ejemplo, a un 70% para que sea más bonito. Y luego en esta capa, en esta misma capa, con este mismo color, déjame darle un poco más de sombra en alguna parte, enfatizar un poquito la sombra. Por ejemplo, por aquí. Para que tenga un poquitín más de volumen, para pasar un poco de esto a esto, de esto a esto, que es una bastante correcta. Lo voy a bajar un momento al 50, a ver. Sí, me gusta más que nada porque es que así, con este fondo tan claro, no se ven bien los brillos. En cambio, con este fondo un poquito más oscuro, toda esta parte de aquí como que sale un poquito hacia afuera. Bueno, pues fantástico. ¿Qué es lo que faltaría ahora? Pues ya es con mucha paciencia y poco a poco, en una capa nueva, por encima de todas las capas anteriores. Ahora ya sí, que podemos empezar poco a poco a darle algún pequeño detalle que nosotros consideremos que puede quedar bien. Por ejemplo, podemos darle un poco de brillo en los ojos, que hasta ahora estaban bastante apagados. Por ejemplo, así. Con un color, yo que sé, así como un rojo, o incluso el rojo este intenso de aquí. Aquí abajo le meto un pequeño reflejo. Para que sea más bonito. Como estamos en una capa por encima del dibujo a línea, no me preocupa tapar el dibujo a línea. Sí, bastante bien. Por ejemplo, ahora los ojos ya parecen más cristalinos, podemos coger incluso un color blanco puro y ponerle una luz más intensa. Con la herramienta dedo, 40% de opacidad, difumino un poquito. Para que sea más suavecito este degradado. Ahora ya tenemos unos ojos mucho más brillantes. Y ahora ya, pues bueno, pues poco a poco, pues con un pincel plano, por ejemplo, de mínimo tamaño o muy poquita opacidad, con este color blanco puro, pues ya podemos empezar a dar pequeños detalles que le van a dar mucho realismo. Por ejemplo, aquí le puedo meter un pequeño brillo más destacado. Por ejemplo, por aquí. Así como un poquito de textura, que va a quedar bastante bien. Aquí le meto un poquito de brillo. Otro brillo, por ejemplo, por aquí. Aquí le meto otro brillo. ¿Ves cómo cada vez vamos controlando mucho más los detallitos? Por ejemplo, aquí le meto así como unas pequeñas imperfecciones. Lo ves, ¿no? Ya es ir añadiendo pequeños detallitos
que la verdad es que van a hacer que quede pues bastante bien. O sea, por ejemplo, aquí le meto un poquito de color clarito. Más que nada para separarlo un poquito del fondo. Por ejemplo, aquí le meto así como un poquitín de volumen. O aquí, por ejemplo, que tenga volumen estos diferentes colores. Como estamos en una capa por encima, yo puedo dar todos estos detalles sin ningún problema. Por ejemplo, por aquí. A ver, esto es lo que os digo siempre. Aquí puedes pegarte, vamos, las horas que tú quieras dándole todos los detalles. O incluso hasta podrías en una capa nueva por encima, con un color negro puro, una salpicadura Jaime, le puedes dar así como unos toques más grande. Le puedo dar como unos toques, así como unas manchas por el caparazón, por aquellas zonas donde a mí me apetezca. Eso sí, asegúrate de que estás en una capa nueva. ¿Para qué? Para poder borrar todas aquellas partes que no te interesen. Lo veis, por ejemplo, aquí. Le meto un poquito de mancha. Borro un poquitín. Más que nada para que gane más realismo nuestro escarabajo. Luego, por ejemplo, con un color así rojo intenso, con el pincel plano, por supuesto, en una capa nueva, voy a darle, por ejemplo, un poquito de color rojo por aquí abajo y lo voy a difuminar bastante. Para que tenga como un brillo. ¿Lo ves? Por ejemplo, por aquí. Difumino bastante. Para que dé una sensación como un poquito más metalizada. O incluso por aquí puedes enfatizar algún color o darle una luz indirecta en algún punto para que todavía tenga más volumen la pata. Para que dé todavía más la sensación como de caparazón brillante. Lo ves, ¿no? Qué bonito. O aquí va a quedar muy bonito. Y difumino. Fíjate qué interesante. O aquí. Y difumino. Le voy a dar aquí también. Difuminando. Y un poquito aquí. Por ejemplo, así.
para que dé más la sensación como de realismo. Pues bueno, pues esto es lo que siempre digo, que aquí puedes echarle las horas que quieras a darle todos los detalles. Yo la verdad es que como tutorial lo dejaría terminado. En todo caso, estos brillos que ¿te acuerdas que los habíamos dejado aquí en una capa nueva? O sea, en una capa por separado, estas zonas blancas. Duplícala, esta capa, ponla por encima, por eso la había puesto en una capa por separado. Y si quieres esta capa de aquí, un momento, con dos dedos hacia la derecha, le metes un desenfoque gaussiano así, para que dé la sensación todavía más como de brillo. Y lo dicho, pues las horas que tú le quieras meter. Yo, de momento, como tutorial, lo dejo así porque quiero que tenga este estilo. No quiero que sea hiper realista, un realismo fotográfico, pero tú le puedes meter todo el detalle que quieras, de verdad. Todo lo que te apetezca. Es que puedes hasta, en una capa nueva, puedes jugar con pinceles de textura para, yo qué sé, para darle como unas texturas más interesantes. Por ejemplo, con el Furnox puedes hasta dar así como zonas más claritas o incluso con un blanco puro le metes un Furnox en alguna zona y lo difuminas. Puedes coger, si quieres, un pincel plano y con un color así clarito, puedes hacerle así como si tuvieras como unas manchitas así más claritas por alguna zona. A lo que tú quieras, ya las horas que tú le quieras meter. Yo de momento lo dejo así, porque es que si no, ya te digo que me podría pegar aquí, pero horas y horas y horas y horas pintando. Fíjate, estas manchitas, qué realismo más interesante le dan. O incluso con un color negro puro puedes hasta meterle como alguna manchita más controlada, saliéndote ya del dibujo a línea. Todo lo que le añadas va a ir sumando y sumando y sumando y sumando y sumando. ¿Lo ves? Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí intenta que sean simétricas, o bueno, más o menos lo más simétricas posibles, pero todos los detalles que tú le quieras meter, pues cada vez irá ganando más y más y más y más realismo. En fin, que yo poco más voy a hacer, más que le voy a meter aquí un 8 porque me apetece. Le voy a poner aquí un escarabajo número 8 que, por supuesto, le voy a bajar un poquito la opacidad. Así y con la goma, bueno, primero le digo rasterizar capa, con la goma de borrar, pero con un pincel Jaime. Déjame un momento borrar un poquito, un poco menos. Así. Y le bajo la opacidad, porque es que al rasterizar la capa se me había vuelto otra vez la opacidad a tope. Por ejemplo, así, y goma de borrar de salpicadura Jaime. Le borro un poquito el 8 y fíjate, aquí tienes un escarabajo número 8. Que lo que te digo siempre, que las horas que le quieras meter. Puedes empezar a pintarle pelitos, puedes hacerle luces indirectas, modificarle lo que quieras. Pero lo que yo te quería enseñar en este tutorial es este acabado tan de ilustración del libro de ciencia, del libro de ciencias naturales. En fin, espero que hayas aprendido muchas cosas en este tutorial, porque es un estilo que se sale un poquito de lo que suelo hacer, pero la verdad es que me divierte y me gusta muchísimo. Y si te gusta mucho este tipo de tutoriales, así más fáciles y rápidos, bueno, rápidos, más fáciles, pues dímelo, que podemos trabajar este tipo de estilo en algún tipo de paisaje o retrato, o en otros insectos, o en otros animales, o en plantas. Este estilo en plantas queda fantástico. Pero bueno, yo no me enrollo más. Espero de todo corazón que te haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. 100.000 gracias y chao, 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 chao.